Muy buenas noches con todos, buenas noches estimados estudiantes que ya se conectaron de manera puntual. Espero que todos se encuentren muy bien. Les saludo a su profesor y Noche, tutor de profe. matemática, profesor Pedro Fernando Aburto Chumpitas. Siendo exactamente las 7 de la noche de este día miércoles 19 de agosto, vamos a iniciar la clase correspondiente y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 5 de las 14 unidades que tenemos propuestas en estudios generales en el curso de matemáticas. Bueno, como siempre, vamos a registrar primero la asistencia de los que se conectan puntuales y daremos inicio a la clase. Empezamos entonces con Helen Alcántara. Señorita Helen, buenas noches. Presente, profesor. Muy bien, señorita. Seguimos con Berenice. Berenice, que se ha Presente, conectado. presente, profesor. ¿Cuál es su apellido, señorita Berenice? Aragón Álvarez, que estoy desde mi celular. Ah, ok. Aragón, la Ya, segunda de la lista. ya, ya, listo. Señorita, le recomiendo que ingrese con su cuenta institucional, si es que se puede. Empezamos Sí, con, ahorita lo voy a hacer por las salas, ¿no? sí, Marita Delgado. Buenas noches, Marita. Presente, profesor. Muy bien, señorita Marita. Seguimos con Ruth Fernández. Señorita Ruth, buenas noches. Ruth Fernández. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien, señorita. Ahora continuamos con Máximo Rojas. Buenas noches, Máximo. Buenas noches, instructor presente. Muy bien. Continuamos con Magdiel Serna. Señorita Magdiel, buenas noches. Presente, profesor. Muy bien. Ahora continuamos con Eduardo Silva. Eduardo Silva, buenas noches. Buenas noches, profe, presente. Correcto. Ahora seguimos con Ezequiel Tesa. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Ezequiel. Ahora vamos a continuar con Yasmín Vacas. Señorita Yasmín, buenas noches. Buenas noches, profesor, presente. Muy bien. Seguimos con Jonathan Valle. Buenas noches. Jonathan Valle. Presente, profe. Correcto. ¿Algún estudiante que no le haya mencionado? Ninguno, ¿no? Ya. Ya. Ok. Bien, entonces daremos por iniciada la clase el día de hoy. Pero en este día vamos a hablar de razones, vamos a hablar de proporciones. También vamos a hablar de la relación de proporcionalidad entre magnitudes, también de escalas y también de reparto proporcional. O sea, todos esos conocimientos afines los vamos a enmarcar en un solo capítulo el día de hoy, en la unidad número 5. Bien, entonces, ahí recuerden que siempre, espero que ustedes lo estén siguiendo, es abrir siempre el RDI e investigar qué se está proponiendo en esta unidad, ver algunos videos temáticos, videos introductorios. Bien, por ejemplo, algo que me interesa mucho es que el estudiante revise también el contenido curricular. Ahí va a poder encontrar, por ejemplo, el título, ¿no? Razones y proporciones, y dice, vamos a desarrollar problemas aplicados, razones, proporciones, también problemas de escalas, conversiones y dimensionamiento de materiales. Pero también en conocimientos, razón, formas de representación, proporción y su propiedad fundamental, razones equivalentes, concepto de proporcionalidad directa e inversa. Entonces, y me parece que también hay reparto, por ahí he leído que también está relacionado al reparto proporcional. Bien, es importante que el estudiante investigue esto, ¿no? Por ejemplo, hay videos introductorios, vuelvo a repetirlo, también hay una pequeña infografía, ¿no? Algunos casos prácticos donde se aplica la proporcionalidad o las razones. Por ahí algunos ejercicios muy sencillos, por ejemplo, dice una costurera compra tela para confeccionar uniformes. Si 6 metros de tela cuestan 90, ¿cuál será el costo en soles de 10 metros de la misma tela? Entonces, si 6 metros cuestan 90, se deduce que cada metro cuesta 15. Por lo tanto, 10 metros serían 150. Entonces uno puede marcar y ahí también de alguna otra manera puede ir practicando, ¿ya? Cursos bien sencillitos, ¿no? Pero
Me parece que aquí solamente hay un solo problemita, ¿ya? Por eso es que ahora en clase vamos a reforzar con un material que ya les he compartido ahí en la sección anuncios de su Blackboard, material con abundante cantidad de ejercicios sobre razones y proporciones para poder dominar el tema. Bien, entonces el objetivo de aprendizaje, empezamos con el objetivo de aprendizaje que dice así. Al finalizar, el estudiante aplicará razones. Voy a ir subrayando porque va a estar interesante lo que vamos a hacer el día de hoy. Razones, proporciones, relaciones de proporcionalidad directa e inversa. Y me parece también estrategias de cálculo, escalas. Ahí está, mira. Estrategias de cálculo, escalas, reparto proporcional también, interpretando los resultados y justificando sus procedimientos. Entonces, está bastante amplio los contenidos. Es por eso que cuando estemos resolviendo problemas, algunos de ellos será de razones, otros serán de escalas, otros de proporciones, otro de proporcionalidad, otros serán de reparto. Entonces, tenemos una gama variada. Prestar atención siempre, porque de estos ejercicios se han también seleccionado algunos de ellos o similares para que trabajen en equipos, como siempre se suele hacer al final de la clase. Quizás te toca un problema parecido a lo que se ha hecho en clase y eso y vas a tener una referencia de cómo hacerlo. Asimismo, yo sé que en el equipo, en el grupo que tenemos en general, tengo estudiantes que dominan su matemática. Se nota cuando se expresan, cuando comunican, la forma como resuelven. Se nota que tienen destrezas, ¿ya? Las competencias matemáticas bien desarrolladas. Así que, atentos. Primero vamos a leer para enterarnos de qué trata. En una máquina se mezclan 3 partes de aceite por cada 5 partes de combustible. Si se utilizan 15 litros de aceite, ¿cuántos litros de combustible se necesitan para mantener la proporción? Está interesante. Para mantener la proporción. Bien, entonces, como nos mencionan proporción, bien, lo primero que vamos a hacer es hallar la razón, y para hallar la razón es hallar una fracción. Bien, entonces, por ejemplo, dice, acá se mezclan 3 partes de aceite por cada 5 partes de combustible. Bien, entonces, lo que voy a hacer aquí es hallar la razón entre el aceite, ¿ya?, que se utiliza y el combustible. Solamente esto es referencial, porque algunos dirán, profe, yo lo hago de frente, ¿no? Bien, entonces, aquí se está mezclando en un solo motor aceite y combustible. Pero, a ver, ¿qué cosa? Esto se iguala a la forma en la que se están repartiendo. Por ejemplo, al decirnos se mezclan 3 partes de aceite, entonces de aceite se mezclan 3 partes por cada 5 partes de combustible. 5 partes de combustible. Entonces el combustible se ingresan 5 partes. Pero, y aquí esto es muy conocido, se le multiplica por una constante. Bien, al multiplicar por una constante significa que estoy generando una fracción equivalente a 3/5. Si la constante fuera 2, sería 6 arriba y 10 abajo. Si la constante fuera 3, sería 9 arriba y 15 abajo. Pero la proporción se mantiene de 3 a 5. Ahora, seguimos igualando hasta formar una proporción. Y el mismo problema te ofrece datos. Dice, si se utilizan 15 litros de aceite se van a utilizar 15 litros. Bien, ¿cuántos litros de combustible se necesitan para mantener la proporción? De combustible, ¿cuántos litros se necesitan? Bien, entonces, aquí se ha formado una proporción. ¿Ya? Una proporción. La proporción es de 3 a 5. Y aquí hay muchas formas de cómo resolverlo en realidad. Una de ellas es averiguando, ¿no?, cuánto se tiene que multiplicar al 3 para que se convierta en 15. Bien,
Y de la misma forma, ¿cuánto se tiene que multiplicar al 5 para hallar la x? En realidad hay muchas formas. La forma más práctica, y por eso decía ahí, utilizando el método práctico, la regla práctica de las proporciones, es que se recomienda multiplicar en aspa. Bien, de forma práctica. Pero obviamente que cada uno elige su forma, ¿no? Pero de forma práctica es multiplicando en aspa. Entonces así se tendría que multiplicar 3k, se tendría que multiplicar por x, y esto se tiene que igualar a 5k, que se multiplica por 15. Bien, por conocimientos matemáticos, sabemos que la constante k se va a simplificar, ¿ya? Porque como es multiplicación, k entre k sale 1. Y solamente quedaría así. Esto lo estoy explicando pasito a pasito, porque ya saben que algunos dirán, profe, yo lo hago más rápido, ¿no? 3 por x, y acá 5 por 15, que sería 75. Finalmente quedó reducido a una ecuación. 75 se divide entre 3 y queda 25. Por lo tanto, x es 25. Quiere decir que para mantener la proporción entre aceite y combustible, que es de 3 a 5, si agrego 15 litros de aceite, para mantener la proporción debo agregar 25 litros de combustible para que siga manteniendo la proporción o la relación de 3 a 5. De lo contrario, si se me ocurre poner 30 litros, ya no estaría respetando la proporción. O si pongo 20 litros, tampoco. Entonces tienen que estar en relación correspondiente, tal y cual como se indica ahí. Bueno, entonces el problema ya está resuelto. El aceite y el combustible estaban en razón de 3 a 5. Se agregaron 15 de aceite, faltaba saber cuánto de combustible y ya se ha resuelto. Facilísimo, pasemos al problema 2. Vamos a leer primero, nos enteramos y luego ya pasaremos a resolverlo. Dice, un plano de una pieza mecánica está dibujado a escala de 2 a 1. Si en el plano una longitud mide 7,5 centímetros, ¿cuál es la longitud real de la pieza? Y si la escala fuera de 1,5, ¿cuál sería esa longitud real? Ok. Aquí voy a utilizar, antes de resolver el problema, voy a utilizar aquí una sección de que tenemos esta sección para hacerte recordar cómo funciona una escala. Bien. Una escala, bien, en este caso, en la primera escala que nos dicen que es de 2 a 1, se coloca 2, A, estos dos puntitos se representan como A, se lee como A, mejor dicho, o se interpreta como A. Acá la escala es de 2 a 1. El primer número ya representa las medidas en el plano. El primer número representa las medidas en el plano. Y el segundo número representa las medidas en la realidad. ¿Ya? Las medidas en la realidad. Entonces, cada vez que yo vea una escala así, de 2 a 1, de 1 a 10, de 5 a 1000, entonces el primer número representa las medidas en el plano y el segundo número representa las medidas en la realidad. Por lo general, en el plano tiene que estar en centímetros y en la realidad también tiene que estar en centímetros. Por lo general, porque también en algunos casos viene milímetros, milímetros. Lo que sí no vamos a encontrar en un plano es metros. ¿Por qué, profe? Porque un plano, pues un plano es una pieza de papel. Ahí no puedo estar midiendo en metros, ¿no? O bien represento las medidas en centímetros o bien en milímetros, pero nunca jamás metros. Ahora, este es en su forma escala. Cuidado, ahí hay un audio encendido, no vaya a ser que alguien esté teniendo una conversación privada. Uy, acabo de decir. A ver, esto está en su forma escala, pero una escala también se puede representar en su forma fracción o en su forma razón.
Sobre como numerador se escribe o se colocan las medidas en el plano y abajo se colocan las medidas en la realidad. ¿Bien? Profesor, no se ve la pantalla que estamos viendo. ¿No se está viendo nada? No, profesor. Se acaba de cortar No, profesor. en la PPT, profe. Qué raro. Ya, Claro, gracias por por eso. ahí. Sí, gracias por hacerme ver ese detalle. Qué raro. Primera vez que sucede. Bien. Entonces, vuelvo a retomar, ¿ya? Una escala, en su forma escala, en su formato escala, se lee o se representa como 2 a 1. El primer número representa las medidas en el plano y el segundo número representa las medidas en la realidad. ¿Qué significa eso? Que 2 centímetros del plano en la realidad equivalen a 1 centímetro. Cuando yo vea 2 centímetros en el plano, en realidad el objeto mide 1 centímetro. Bien, ahora les estaba comentando de que una escala también se puede representar en su forma fracción o en su forma razón, donde el numerador es las medidas en el plano y el denominador es las medidas en la realidad. Eso quiere decir que si acá me dicen que está en la relación de 2 a 1, significa que en el plano el numerador sería 2 y en la realidad sería 1. Bien, esto también es otra forma de cómo representar un plano, su forma matemática, ¿ya? Que es para justamente en el caso de operaciones. Ahora, vamos a resolver el problema, pero este problema tiene dos partes. Bien, primero nos dicen, si en el plano una longitud mide 7,5, ¿cuál es la longitud real de la pieza? Si la escala fuera de 1,5, ¿cuál es? Entonces, esto se pone interesante. Mire, según lo que se menciona aquí, ¿ya? La escala, aquí voy a trabajar con escala de 2 a 1, ¿ya? Pero también nos preguntan, ¿y qué pasaría si la escala fuera de 1 a 5? Entonces, como poniéndonos un poquito de reto, ¿ya? Entonces quiere decir que este problema va a tener dos respuestas, ¿no? Con la escala 2 a 1 y en la escala de 1 a 5. Ahora, atentos porque voy a representarlo en su forma matemática. Si la escala es de 2 a 1, significa que 2 son las medidas en el plano y 1 es la medida en la realidad. Bien, ahora, según lo que indica aquí, este 7,5 centímetros será una medida real o una medida en el plano. Todo eso lo leemos. Dice, si en el plano una longitud mide 7,5, entonces este 7,5 es la medida en el plano. Para que se entienda un poquito mejor, porque siempre es bueno agotar los recursos hasta que todo el mundo entienda. Miren, no se olviden que en la parte de arriba tiene que estar el plano y abajo tiene que estar la realidad. En el plano mide 2, en la realidad mide 1. Pero también me están diciendo que en el plano mide 7,5. Ya está. Y nos piden averiguar, una de las preguntas es, acá dice, ¿cuál es la longitud real de la pieza? En el plano es 7,5 y en la realidad no se sabe. Bueno, aquí se multiplica, tal y cual como ya se indicó por ahí, que la regla general de las proporciones es multiplicando en aspa. Sería 2 por x, que sería 2x, es igual a 1 por 7,5, que es el mismo 7,5. Y para hallar x, tengo que dividir 7,5 entre 2. Por lo tanto, x sería la mitad de 7,5. 7,5 entre 2 es igual a 3,75. Quiere decir que si en el plano yo encuentro una distancia o ubico una distancia de 7,5 centímetros, en la realidad esa medida es de 3,75. Simplemente he utilizado la proporción de plano con respecto a realidad. Ahora, siguiendo la misma idea, aquí vuelvo a comparar ya el plano arriba, la realidad abajo,
Solo que en esta ocasión, los que me están siguiendo y están atentos a la clase, ahora el 1 representa el plano y el 5 representa la realidad. Y con esto voy a formar una proporción. No se olviden que el 7,5 es la medida en el plano, por eso lo estoy colocando arriba. ¿Cuánto mediría en la realidad si la escala fuera de 1 a 5? ¿Cuánto mediría ese objeto, ¿no? Esa pieza. Ok, entonces aquí también multiplicaríamos en aspa y sería 1 por x, que sería el mismo x, y aquí tendríamos que multiplicar 5 por 7,5. Entonces x es igual, y multiplicamos 5 por 7,5, queda 37,5. Ya está. Algo que he obviado y que no debo hacer es colocar la unidad centímetros, dado que acá nos indicaba que el 7,5 estaba en centímetros. Entonces es importante también colocar la unidad. Por lo tanto, si yo veo que en el plano ya hay una longitud que mide 7,5 centímetros, si la escala fuera de 2 a 1, en la realidad el objeto o la pieza debe medir 3,75. Pero si cambio de escala de 1 a 5, ese objeto que mide 7,5 en el plano, cuando yo vea la realidad, mide 37,5 centímetros. Bien, espero que se haya comprendido entonces cómo funcionan las escalas. Lo que tengo que recordar para problemas futuros: el primer número es el plano, el segundo número es realidad. El plano se coloca arriba y realidad se coloca abajo. Luego se generan proporciones. Cuando una fracción se iguala a otra fracción, este paquetito se llama proporción. Proporción es la igualdad de dos razones. Bueno, recomiendo que le tomen captura. Tómenle captura porque por ahí te puede servir de base, ¿ya?, de referencia cuando por ahí te toque resolver unos problemitas. Bueno, seguimos. Acá, por ejemplo, nos dicen 3 técnicos realizan un trabajo en 6 horas. Si solo 2 técnicos realizan el mismo trabajo con la misma eficiencia, ¿cuánto tiempo tardarán en terminarlo? Este problema es tremendo, es muy bueno. En sus 3 líneas tiene mucho para comprender. Mira, cuando eran 3 técnicos, ellos lo hicieron en 6 horas. Mira, siendo 3, lo hicieron en 6 horas. Pero ahora, ya dice, solamente se van a quedar 2 técnicos. Pregunta, y aquí responden por audio los que quisieran responder, porque por el chat no me llega la notificación. Pregunta sencilla. No me digas número en respuesta, sino con lo que te voy a preguntar. Si cuando eran 3 se demoraron 6 horas, ahora que van a ser 2, ¿se van a demorar más horas o menos horas? La respuesta es simple. Más A ver. horas, profesor. Más Obvia- horas, porque Obviamente. son menos. Ujú. Ahora, al hacer menos ellos, entonces se van a demorar más horas. Entonces quiere decir que cuando disminuye la cantidad de técnicos, las horas están aumentando. Eso quiere decir que estamos ante una proporcionalidad. A esto se le conoce como proporcionalidad. ¿Ya? Proporcionalidad. En realidad existen 2 tipos de proporcionalidad. Existe una proporcionalidad directa y una proporcionalidad inversa. Bien, entonces voy a utilizar este apartado solamente para hacerte recordar cómo es que funciona. Bien, entonces, si la proporcionalidad es directa o la proporcionalidad es inversa. Atentos, por favor, que esta parte va a estar bien interesante y nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Existen 2 tipos de proporcionalidad. Una proporcionalidad directa, que es la más conocida, la que más se usa,
Y existe una proporcionalidad inversa, que también se usa, pero a veces es poco, pero no se usa tanto como la directa. Es por eso que la inversa a veces llega a convertirse en un problema, porque los estudiantes piensan que es directa, pero resulta ser inversa y las inversas razonan de una manera diferente. Atentos. Si yo tengo que una magnitud A C es directamente proporcional a una magnitud B, matemáticamente se dice que ambas magnitudes cuando se dividen generan una constante. Repito, si dos magnitudes son directamente proporcionales, entonces cuando se divide, eso quiere decir que su cociente es una constante. Su cociente. Bien, ahora, ¿cuándo me doy cuenta que una proporción es directa? Ahí viene la pregunta de oro. Le diremos que es directa cuando la primera magnitud incrementa y la segunda también incrementa. Si la primera incrementa y la segunda también incrementa, entonces estamos ante una directa. Y si es directa, se tiene que dividir. No es el caso que tenemos nosotros, porque aquí al disminuir los técnicos, en lugar de que disminuyan las horas, van a aumentar. Significa que esta pareja no es directa, más bien es inversa, porque cuando una de ellas disminuye, la otra comienza a aumentar, o viceversa. Quizás la primera comienza a aumentar y la segunda comienza a disminuir. Entonces, cuando yo observo este tipo de anomalías, de que una incrementa y la otra disminuye, o una disminuye y la otra incrementa, se dice que la pareja de magnitudes que estoy observando no son directas, sino son inversamente proporcionales. Matemáticamente, ¿en qué afecta? Que cuando son inversas, ya no se dividen las magnitudes, sino que más bien se tienen que multiplicar. Y cuando se multiplican, sale o resulta una constante. Por lo tanto, estimados estudiantes, saber diferenciar si son directas o inversas tiene mucho que ver, porque si fueran directas, se dividen, en cambio si son inversas, se multiplican. Ahora, como en el caso que estamos resolviendo, hablan, escuchen bien, porque por aquí yo he dicho A y B son magnitudes, A y B son magnitudes, he mencionado la palabra magnitud. En nuestro caso hay dos magnitudes, ¿ya? En nuestro caso hay dos magnitudes. Una magnitud es la cantidad de técnicos y la otra magnitud es el número de horas. Bien, pero miren acá, el número de técnicos, ya es una de las magnitudes que está trabajando este problema. Y la otra magnitud que incluye este problema es el número de horas que se demoran para terminar el trabajo. Pero ustedes han observado que si disminuyo la cantidad de técnicos, entonces las horas van a incrementar. Significa que esta pareja, si uno está disminuyendo o está aumentando, significa que es una pareja inversamente proporcional. Y si hemos estado atentos, ¿qué pasa con las inversas? Se tienen que multiplicar las magnitudes. Quiere decir que yo debo multiplicar el número de técnicos, ¿ya? Lo tengo que multiplicar por el número de horas que necesitan o que utilizan para terminar el trabajo. Multiplicarlos. Y cuando lo multiplique, me tiene que salir una constante. Espero que hasta aquí todo esté en regla. O sea, si dos magnitudes son inversas, entonces ellas se tienen que multiplicar y tiene que generar una constante. Aquí está la teoría. Entonces, vamos a los números. Vamos a los números. Al inicio eran 3 técnicos y las horas que emplearon eran 6, pero acá dice que la cantidad de técnicos se tiene que multiplicar por las horas, o sea, el 3 se tiene que multiplicar por 6. Y esto me tiene que dar una constante. Quiere decir que cuando tenga 2 técnicos,
¿ya? Y lo multiplique por las horas, ¿está bien? Que no sé cuántas horas, por eso lo voy a escribir acá, simplemente h de horas, tiene que ser una constante. Repito esta parte que quizás no se ha entendido. 3 técnicos emplearon 6 horas. 2 técnicos, ¿cuántas horas van a emplear? Pero se multiplica. Entonces aquí simplemente esto se acabó resolviendo paso por paso. Acá sería 18 y acá sería 2h. El 2 pasa dividiendo y quedaría 9 igual a h. Y el 9 sería la respuesta. ¿Qué significa? Que cuando eran 3 técnicos, ellos terminaron en 6 horas. Pero cuando sean solamente 2 técnicos, ellos van a necesitar 9 horas para terminar el mismo trabajo, porque se quedaron solamente los 2. Ya no están 3, solo se quedaron 2. Espero que se haya comprendido. Entonces, este programita está interesante porque nos ha hecho recordar los tipos de proporcionalidad. Acuérdate que existen directas y existen inversas. Si el problema hubiese sido de directas, hubiese tenido que dividir. Pero el problema, como es de inversas, he tenido que multiplicar. Espero que se haya comprendido. Todavía no tomes captura porque vamos a explicarla de acá. Acá indica, en una fábrica de piezas metálicas, la producción diaria se distribuye entre máquinas A, B y C, en la razón de 5, 3, 2. Si en total se producen 500 piezas al día, ¿cuántas piezas produce cada máquina? Según lo que acabo de leer, ¿no? Acá indican de que tengo 3 máquinas, tenemos 3 máquinas. Pero las máquinas producen en razón de 5, 3, 2. Entonces, vamos a hacerlo simple para no complicarnos y hacerlo complicar la vida. Tenemos una máquina A, una máquina B y una máquina C. Pero estas máquinas producen en razón de 5, 3, 2. La máquina A produce 5, la máquina B produce 3 y la máquina C produce 2. ¿Qué significa eso? Que mientras la máquina A se nota que es más rápida, ¿no? Mientras la máquina A está haciendo 5 piezas, la máquina B en el mismo tiempo hace 3 piezas. En cambio, la máquina C es la más lenta, en el mismo tiempo hace 2 piezas. Entonces, esta es la cantidad de piezas que produce cada una en el mismo instante. Bien, pero no sé cuántas piezas ha producido la máquina A. Como no lo sé, le voy a multiplicar por una constante K. La máquina B también le multiplico por una constante K y la máquina C también le multiplico por una constante K. Ahora, pero si sumamos la producción de las 3 máquinas, entonces sería 5K más 3K más 2K. Voy a copiarlo aquí solamente porque vuelvo a repetir, esto es explicación, ¿eh? Porque si algunos dirán, profe, ¿por qué no sumas de frente, no? Pero esta es explicación. Entonces, cuando se sumen las producciones de cada una de las máquinas, se tiene que igualar a la producción total. Pero aquí indican de que en total se han producido 500 piezas. Entonces, las producciones de las máquinas se suman y se iguala a 500. El resto sí ya es muy sencillo. Acá sale 10K igual a 500. Entonces, K es igual a 50. Ojo, el valor de K es muy importante porque esto te va a permitir saber cuántas piezas hizo cada uno. Respuesta. Algo que no he puesto en los anteriores, pero aquí sí es necesario. En el problema nos dicen cuántas piezas produce cada máquina. La máquina A produce 5K, pero ya la K es 50. Entonces quiere decir que tendría que multiplicar 5 por 50. Y así sucesivamente. La otra máquina produce 3K y la otra 2K. Entonces la máquina B produce 3 por 50, dado que K es 50, y la máquina C
produce 2 por 50. Y se acabó esta historia. Bien, entonces la máquina A produce 250 piezas en el mismo tiempo en que la máquina B, 3 por 50, ha hecho 150 piezas y la máquina C, que es la más lenta, ha hecho 100 piezas. Siempre la máquina A produce más que las otras, se observa porque la relación es de 5:3 a 2. ¿Y sabes qué? Esta es la respuesta del problemita. ¿Ya? Bastante básico. A esto también se le conoce como el reparto proporcional, ¿ya? Porque estos 500 se está repartiendo en razón de 5, 3 y 2. También se le conoce como reparto proporcional. Y para ser más específico, como un reparto directamente proporcional. Porque también existe un reparto inverso. Aquí sí, por favor, aprovechen en tomar una captura de pantalla. Bien, antes de continuar, por favor, me confirman con una reacción ahí ahí tiene para reaccionar, levantar mano. Confirme como con una reacción si se me está entendiendo hasta el momento, antes de que continúe. ¿Te está entendiendo? A ver, busquen por ahí. Hay para poner reacciones. ¿No se está entendiendo? ¿O sí están reaccionando o no están reaccionando? A ver. No me digan que tampoco las reacciones ¿Tampoco? Ajá, sí están las reacciones. Ya, listo, listo. Muy bien. Entonces, tengo un pequeño problema de que no me llegan las reacciones ni los mensajes. Así que, si por ahí me escribes un mensaje y dices, profesor, ¿por qué no me lee? ¿No? Es porque no, no lo puedo leer porque cuando estoy compartiendo pantalla, no llegan los mensajes. Ya, ya cuando me vuelva un experto en este tipo de cosas, quizás buscaré la forma de que al compartir pantalla me aparezcan los mensajitos o las reacciones. Bien, por eso que siempre recurro al audio, por eso les digo audio. Entonces de esa manera, ahí sí, pues el audio sí, bueno, sí o sí. Vamos con más problemitas, 5, 6. Siempre los primeritos me suelo demorar un poquito más porque te estoy explicando la forma, ¿no? Pero ya cuando encuentre un problema que ya se parece a uno anterior, ahí le metemos el acelerador. Por ejemplo, acá, un mapa está dibujado a escala de 1 a 250.000. Esto por lo menos debe ser el mapa de un país o de un departamento, de una región, ¿ya? Porque la escala es de 1 a 250.000. Bien, si la distancia entre dos ciudades en el mapa es de 8,4 centímetros, ¿cuál es la distancia real entre ellas en kilómetros? Tremendo problema, estimados estudiantes. Una persona X, le puede pasar a cualquiera, está revisando un mapa de esos antiguos y voy para que no quede en el aire, ¿ya? Haz de cuenta que este es el mapa que está buscando. Por aquí está una ciudad y por acá está otra ciudad. La persona que está explorando usa una regla y mide que desde una ciudad hasta otra ciudad, ahí según lo que indica, este es el plano por si acaso, es de 8,4 centímetros. Listo, entonces la persona quiere saber, o sea, no es que mide esto 8,4 centímetros, quiere saber la distancia real que hay desde esta ciudad hasta esta ciudad. La distancia real. Pero siempre, y eso ustedes me van a confirmar que alguna vez se han revisado un mapa, un plano, en una de sus esquinas puede estar en la inferior izquierda, en la inferior derecha, pero por lo general en las partes inferiores, por lo general más en la derecha, está la escala, indicándote que este dibujo ha sido realizado con escala de 1 a 250.000. ¿Qué significa? Que cada centímetro del plano equivale a 250.000 centímetros en la realidad. Ahora, lo vamos a resolver matemáticamente con lo que se ha explicado al inicio de la clase. Al inicio de la clase se mencionó lo siguiente, que el plano con la realidad forman una proporción, una razón. ¿Ya? Y
En este caso, en el plano, el primer numerito, también se explicó eso en clase, al inicio. El primer número es la medida en el plano y el segundo número es las medidas en la realidad. 250.000. Pero también se mencionó de que ambos estaban en centímetros. Esto está en centímetros y esto en centímetros. Eso también se mencionó, ¿ya? Entonces, el 1 está en centímetros y el 250.000 también está en centímetros. Ahora, se forma una proporción y para eso se pone una igualdad. Arriba recuerda que se coloca el plano y abajo la realidad. Si nos preguntan cuál es la distancia real, o sea, lo que nos están pidiendo entonces es la distancia real. Por eso que la X la estoy colocando abajo, porque me dicen cuál es la distancia real. Pero se sabe que en el mapa, que es lo mismo decir plano, ¿ya? Está a 8,4. Entonces, esta sería la forma como matemáticamente, cómo relacionamos el plano con la realidad. En la escala es de 1 a 250.000. En el plano, el dibujo mide 8,4 y nos piden averiguar en la realidad. Bueno, aquí se multiplica en aspa. Sería 1 por x, que es x, simplemente. Y aquí tendríamos que multiplicar 8,4, lo voy a colocar. Recuerda que todo esto es explicación. 8,4 por 250.000. Bien, entonces vamos a averiguar cuánto es x. Multiplicamos 8,4 por 250.000. Resultado, 21. 2.100.000. No sé si por ahí 2.100.000 Excelente. Queda 2.100.000. centímetros. Ajá. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar. Recuerda que todo esto está en centímetros. Por lo tanto, la X también está en centímetros. Pero en el problema nos dicen cuál es la distancia real entre ellas, pero en kilómetros. Entonces ahora la tarea sería convertir estos centímetros a kilómetros. Bien. Pero eso requiere de un dato adicional. Por eso voy a colocar aquí dato y ustedes pueden buscarlo en Google por ahí y buscar, ¿no? Un kilómetro, ¿cuántos centímetros tiene? 100 centímetros. Un No, kilómetro, 1.000 centímetros. Un kilómetro tiene 1.000 metros. serían 100.000. Centímetros. 100.000 No, vamos a centímetros. Ah, sí, 100.000 100.000, 100.000. Me estaba 100.000. confundiendo. Claro, sería 100.000 ya centímetros. Ok, profe. Entonces, si un kilómetro son 100.000 centímetros, entonces quiere decir, escuchen y observen esta parte, ¿ah? Si queremos convertir de centímetros a kilómetros, debemos dividir entre 100.000. ¿Ya? Entonces, dividimos entre 100.000. Por lo tanto, como esto está en centímetros y lo necesito en kilómetros, voy a dividir esta cantidad de centímetros entre 100.000. ¿Bien? Y dividir entre 100.000 es eliminar ceros, obviamente. La técnica de los ceros. Acá tiene 5 ceros. Entonces acá le elimino 5 ceros. Hasta acá. ¿Correcto? Entonces, si acá es 2.100.000 entre 100.000, queda 21. Entonces, pero ya queda convertido en kilómetros. Hago el último repasito. Me quedó 2.100.000 centímetros, pero yo sé que cada kilómetro son 100.000 centímetros. Por lo tanto, si tengo centímetros y necesito convertirla a kilómetros, lo hago dividiendo entre 100.000. Por lo tanto, si divido 2.100.000 entre 100.000, queda 21. ¿21 qué? 21 kilómetros. Por lo tanto, la persona dice, si yo tengo que irme desde esta ciudad hasta esta ciudad, acá mide 8,4, pero en realidad son 21 kilómetros los que tengo que recorrer, ¿ya? Dado que la escala ha sido dibujada de 1 a 250.000. Espero que se haya comprendido este problemita, ¿ya? Esto es un dato adicional, ¿ya? Que nos va a servir mucho en este tipo de problemas. Siguiente problemita.
Hay un audio que le han dejado encendido y se escucha una interferencia. Por favor, verifiquen que sus audios estén apagados. Sí lo encienden cuando hay que participar, ¿no? Pero ya después, ahí apagado, ¿no? Bien, me hace recordar, no, mejor no les cuento, todo lo que he escuchado, Diosito, todo lo que he escuchado. A veces los estudiantes dejan sus audios encendidos, pero por eso mejor es tener cuidado, ¿ya? Porque a veces escuchamos cosas que no debemos escuchar. Siguiente. Para preparar una mezcla de pintura se combinan 2 partes de pintura roja, 3 partes de pintura blanca y 1 parte de pintura negra. Si se desea preparar 12 litros en total, ¿cuántos litros de cada tipo de pintura se necesitan? Qué interesante, estimados estudiantes. Interesante, mira una pregunta tan simple, ¿no? Ahora, es importante que se mantenga la proporción, porque dice acá, si tú quieres obtener una pintura en específico, ¿ya? Los que saben de colores me dirán qué color les va a salir acá, ¿no? Mira, tienes que poner 2 partes de pintura roja, 3 partes de pintura blanca, ahí sale un poco de rosado, y 1 parte de pintura negra. O sea, es un... La verdad que no puedo imaginar, es un rosado oscuresco por ahí, ¿no? Pero el negro es más dominante, es probable que los absorba el resto, ¿no? Pero ese tono va a ser bien interesante. Pero, ¿qué pasaría si el empleado, la persona que le han indicado, mira, mezclas 2 partes de pintura roja, 3 partes de pintura blanca y 1 pintura de pintura negra, y el empleado dice, no, yo mezclo a mi modo, ¿no? Y quizás no mezcla en las proporciones indicadas. Entonces, ¿qué va a resultar? Que el tono, ¿no? De la pintura resultante, del color resultante, no vas a respetar, no va a ser igual al que le han indicado, ¿ya? Va a ser un tono diferente. Es por eso entonces que se deben mantener las proporciones. Y es más, en recetas se utiliza mucho esto, en recetas. Eh, por ejemplo, las bebidas gaseosas. No creo que alguien haya por ahí dicho, mira, hasta el año pasado me tomé una Coca-Cola que estaba más dulce y ahora la Coca-Cola está menos dulce. Quizás algunos dirán sí, pero es porque la receta ha cambiado, ¿no? Pero por lo general siempre mantienen el, el estándar en cuanto al sabor. Las famosas recetas del KFC. ¿Por qué o de una pollería, por ejemplo, la pollería Norquis, ¿no? ¿Por qué un Norquis de Lima, el Norquis de Ica, y me voy a un Norquis de Trujillo? ¿Y por qué el sabor es el mismo? O el KFC. Es porque están las recetas. Y en las recetas te indican las proporciones. Bien, entonces, estimados estudiantes, vamos directo al grano. O sea, ¿cuál es esto, no? Según la regla dice que la pintura, aquí se van a mezclar 3 tipos de pintura: roja, pintura blanca y pintura negra. El color resultante no me lo puedo imaginar mucho. Yo creo que es un negro, pero interesante. Bien, a ver, de rojo tienes que mezclar 2 partes, de blanco 3 partes y de negro solamente 1 parte. Lo recomendable es multiplicar por K, dado que no sé exactamente cuánto voy a necesitar de cada una de ellas. Pero se multiplica por la misma constante a todas ellas para mantener la proporción. Y obviamente, lo que estás pensando es cierto, que debo sumar todas estas partes y lo tengo que igualar a la cantidad total de pintura que necesito obtener, que en este caso es 12. Bien, entonces la ecuación que se genera es una ecuación bien sencilla que lo voy a hacer acá. Por más que parezca muy sencillo, lo voy a hacer. 3K más 1K. Esto es igual a 12. 2 más 3 más 1 sale 6K igual a 12. Entonces, cada K es 2. Bien, entonces,
significa que a cada una de ellas la tengo que multiplicar por 2. Y como la pregunta es ¿cuántos litros de cada tipo de pintura se necesita? Bien, eso quiere decir entonces que ya puedo dar la respuesta. ¿Ya? Porque lo único que tengo que hacer es multiplicar por 2 o sustituir por 2 ya a la constante K. Bien, entonces en todo momento acá se reemplaza por 2 y también por 2, aquí también por 2. De esta forma entonces ya tendríamos las cantidades exactas de pintura roja. 4 litros de pintura roja. De pintura blanca, 6 litros. Y de pintura negra, 2 litros. Y esa sería la respuesta, ¿ya? Bastante básico, bastante fundamental, elemental, pero de todas maneras, siempre haciendo hincapié en cómo puede esto serte de ayuda, ¿no? ¿Ya? Basta que alguien no respete la proporción, ya alteró el tono, ¿no? Y si esto fuera una receta, puso más de alguito, ya le cambió el sabor, ya. ¿Sí? Y ya vienen los reclamos, dado que el cliente está acostumbrado, ¿no? Si es un cliente frecuente, acostumbrado, o bien al sabor característico, o bien ¿no? a la calidad de los productos que está comprando. Bien, entonces, si gustas tomar captura de esto, hazlo, ¿no? Pero ya es algo que hemos hecho en problemas anteriores. Y así vamos a ir avanzando, todavía tenemos mucho camino por delante. Vamos a tratar de hacerlo ligero. Un automóvil recorre 240 kilómetros con 8 litros de combustible. ¿Cuántos litros de combustible necesita para recorrer 600 kilómetros manteniendo el mismo rendimiento? Bueno, en este problema hablan de dos magnitudes. La cantidad de kilómetros que logra recorrer con una determinada cantidad de litros de combustible. Entonces, yo voy a colocar así. En ese problema hablan de número de kilómetros, cuántos kilómetros recorre ese automóvil, pero también habla del número de litros que necesita para hacer sus recorridos, de combustible, obviamente. Y aquí comenzamos a analizar y decimos, si el auto decide recorrer más kilómetros, hacer más kilómetros de recorrido, esto le va a llevar a consumir más litros de combustible o menos litros de combustible. A mayor cantidad de kilómetros de recorrido, esto implica también mayor consumo de combustible. Entonces las dos están en aumento. Si uno aumenta, entonces el otro también aumenta. Por lo tanto, estamos ante una pareja directamente proporcional. Y cuando las parejas son directamente proporcionales, según la parte teórica, se mencionó de que si una pareja es directamente proporcional, se tiene que dividir. Ambas magnitudes se tienen que dividir. Por lo tanto, tengo que dividir la cantidad de kilómetros recorridos entre la cantidad de litros de combustible que se necesita. Y comenzamos a formar la proporción. Por ejemplo, al inicio dice, con 240 kilómetros se ha utilizado 8 litros de combustible. Se divide la cantidad de kilómetros y la cantidad de litros. Y ahora se sigue igualando hasta formar una proporción. ¿Qué más dice? La pregunta, ¿cuántos litros de combustible? Como los litros se está colocando abajo, entonces X abajo porque es la cantidad de litros de combustible. Y el recorrido que se va a hacer ahora va a ser de 600 kilómetros. Ya está. Y bueno, aquí se resuelve simplemente multiplicando en aspa. No se olviden que esa es la regla práctica de las proporciones, multiplicar en aspa. Entonces sería 240, se multiplica por X, y el 8 se multiplica por 600. Bien, entonces simplemente operamos. 8 por 600 es 4800. ¿Ya? O también se puede simplificar, si fuera el caso, y se divide sobre 240, ¿no? Se multiplica y se divide. Por lo tanto, X sería, dividimos acá y nos queda creo que 20. ¿Ya? Dividiendo 4800 entre 240 queda 20. Pero X es la cantidad de litros de combustible. Entonces quiere decir que si
este automóvil decide hacer un recorrido de 600 kilómetros, va a necesitar un total de 20 litros de combustible. ¿Ya? Esa sería la respuesta entonces de este problemita. ¿Ya? Espero que se haya comprendido, pero te estoy explicando desde sus raíces. ¿Ya? La cantidad de kilómetros y la cantidad de litros de combustible son directamente proporcionales, porque al incrementar una, incrementa la otra. En teoría se dijo, si yo me encuentro una pareja que sea directa, se tiene que dividir. Pero si era inversa, que también hemos tenido un problema de inverso, en lugar de dividir se tienen que multiplicar. ¿Ya? Eso bien, bien aprendido, por favor, y para no olvidarse de aquí en adelante. Siguiente. Un terreno rectangular de 150 metros de largo por 90 metros de ancho se representa en un plano a escala de 1 a 1500. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno en el plano? Ok. Bueno, aquí también voy a hacer en paralelo porque por separado tengo que trabajar el largo del terreno y el ancho del terreno. Aunque los dos van a estar a la misma escala, solamente que tienen medidas diferentes, por lo tanto involucra también cálculos diferentes. Bien, no olvidarse de que el largo acá indica de que es 150 metros. No lo voy a colocar ahí, voy a colocar acá. Bien, atentos, ¿ya? Plano es igual, perdón, escala es igual a plano sobre realidad. Ya está. Ahora, aquí escribo la escala. La escala es de 1 a 1500. Es la escala, ¿ya? Bien, pero aquí se pone interesante porque indica de que un terreno rectangular de 150 metros de largo, esa es su medida real. Bien, y entonces voy a colocar 150. No. ¿Por qué no coloco 150? Ahora mira, ojo, voy a ponerlo aquí como una advertencia. Ojo, ¿qué cosa? Si bien es cierto, dice 150 metros de largo, 150 metros de largo, pero recuerda que se trabaja en centímetros. Por lo tanto, los metros los tengo que convertir en centímetros. Y recuerda que cada metro son 100 centímetros, entonces en 150 metros serían multiplicarle por 100 a esto y que quedaría 15.000 centímetros. Vuelvo a repetir. Si bien es cierto, acá dice 150 metros de largo, pero se va a trabajar no en metros, sino que se trabaja en centímetros. Para convertir de metros a centímetros solamente es multiplicándolo por 100. Y lo voy a colocar aquí abajito si es que alguien necesita revisarlo, que se multiplica por 100 porque cada metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, en la realidad, el largo del terreno va a medir 15.000 centímetros. Ya no coloco centímetros, ya porque ya se deduce de que todo esto va a estar en centímetros. Y justamente nos preguntan cuáles son las dimensiones del terreno en el plano. Nos preguntan cuáles son las dimensiones en el plano. Por lo tanto, en el plano va a estar la X ahora. Y ahora comenzamos simplemente a procesar, ¿no? El 1 se multiplica por 15.000, 1 por 15.000 es 15.000, ¿ya? Y esto se iguala a X multiplicado por 1500, que sería 1500X. Simplemente dividimos 15.000 entre 1500 y nos quedaría 10. 10 es igual a X. Pero, recuerda que estamos trabajando en centímetros, entonces quiere decir que estaríamos con un largo de 10 centímetros. De la misma forma, vamos a trabajar aquí con el ancho, pero obviamente se va a deducir de que si el ancho mide 90 metros, le multiplicamos por 100 y quedaría 9.000 centímetros. Listo. Y voy a copiar este esquema que es bastante parecido
¿ya? Prácticamente es el mismo, porque la escala es la misma. También nos piden averiguar las medidas en el plano, pero las medidas en la realidad del ancho son 9000, ¿ya? 9000 centímetros. Ahora operamos en aspa, sería 1 por 9000, que sería 9000, y se multiplica 1500 por x, que sería 1500x. Finalmente el 1500 pasa a dividir y la división mental entre 9000 y 1500 es 6. 6 igual a x. Por lo tanto, significa que el ancho en el plano va a medir 6 centímetros. Esas serían las respuestas entonces. ¿Ya? Respuesta. Nos preguntan cuáles son las dimensiones del terreno en el plano. El largo en el plano y el ancho en el plano. El largo de ese terreno va a ser de 10 centímetros y el ancho de ese terreno va a ser de 6 centímetros. Eso sería entonces la resolución de este problemita. Solo que se ha hecho en simultáneo, ¿no? El largo se ha convertido ya para llevarlo al plano y el ancho también para llevarlo al plano. Ahí lo tienes. Tómale una captura si es que consideras que esto te pueda servir. Bien, ¿y qué moraleja podríamos extraer de este problemita, no? Porque este problema tiene algo, una enseñanza, de que si me dan las medidas en metros o en kilómetros, debo convertirlas a centímetros. Es una gran enseñanza. Profe, ¿y qué pasa si no lo hago? Intenta resolver con 150 y te va a quedar otra respuesta que no es. ¿Ah? Entonces tienen que estar en centímetros. Esa sería la recomendación de este problemita. Bien. Vamos a seguir avanzando. Acá nos indican que 4 operarios ensamblan 120 unidades en 6 horas. Si se quiere ensamblar 200 unidades con el mismo rendimiento, ¿cuántas horas se necesitarán con el mismo número de operarios? Bueno, este problemita también es de proporcionalidad, dado que hablan de cantidad de unidades que se ensamblan. Bien, también nos dicen cuántos operarios son. 4 operarios ensamblan 120 unidades y también nos dicen en la cantidad de horas que están trabajando. Entonces está interesante porque mira, habla del número de operarios, cuántas unidades se ensamblan y en qué tiempo lo hace. Ya está. Bien. Esto se pone realmente bueno porque tiene 3 magnitudes. ¿Ya? Ahora, las magnitudes van a ser las siguientes. Operarios o números de operarios. Número de operarios. Otras magnitudes van a ser las unidades. Las unidades. Bien. Y la otra magnitud sería el número de horas. Las horas. Simplemente voy a colocar horas. Ahora, aquí viene el razonamiento. Esto lo voy a poner aquí en el centro porque se pone bien interesante. Va a haber un capítulo más adelante denominado regla de 3 simple y compuesta, en la que vamos a realizar estos problemas muy similar, porque este problema también se puede hacer con regla compuesta, pero solo que en esta ocasión lo vamos a resolver utilizando la proporcionalidad. Atención, operarios con unidades. Si yo incremento más operarios, entonces el resultado va a ser que voy a producir más unidades. Por lo tanto, operarios con unidades son directamente proporcionales. Sin embargo, si necesito producir más unidades, esto implica también mayor uso de horas. Mientras más unidades necesite producir, implica más consumo de horas. Por lo tanto, entonces, incrementa las unidades, también incrementan las horas, también son directamente proporcionales. Ahora, ¿qué significa esto? Que operario se tiene que dividir entre unidades y unidades se tiene que dividir entre horas. Y aquí viene la magia matemática. Recuerden que cuando eran directas se tienen que dividir. Entonces quiere decir, aquí fíjese en esta parte, que operarios ya se tiene que dividir entre unidades.
dado que son directamente proporcionales. Y aquí viene la magia, porque unidades se debe dividir entre horas, pero a su vez unidades se debe dividir entre horas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, operarios se divide entre unidades, pero unidades se divide entre horas. Matemática simple. El denominador de aquí pasa a multiplicar arriba, ¿no? Lo de aquí pasa a multiplicar arriba. Entonces, quedaría la siguiente expresión. Quedarían multiplicadas los operarios, ¿ya? Quedaría multiplicado con las horas, ¿bien? Y dividido entre la cantidad de unidades. Y esto sería siempre una constante. Fíjate la forma como se ha construido esta expresión, ¿ya? Operarios es directa con unidades, unidades es directa con horas. Entonces, operarios tiene que estar dividido entre unidades, operarios dividido entre unidades, pero unidades tiene que estar dividido a su vez entre horas, unidades dividido entre horas. Entonces, las horas de aquí pasan a multiplicar arriba y quedó esta expresión. Entonces, estimados estudiantes, voy a poner una proporción de esa manera. En la parte de arriba se multiplican los operarios con las horas, acá también se multiplican operarios con horas y se divide sobre unidades. Ahora vengan los datos. Mira, al inicio eran 4 operarios. Los operarios se deben multiplicar por, los operarios se multiplican por las horas. Entonces los operarios estuvieron trabajando 6 horas, entonces multiplico por 6. Pero se deben dividir entre la cantidad de unidades producidas. Producieron 120 unidades. Repito, 4 operarios trabajaron 6 horas y han producido 120 unidades. Operarios, horas, unidades. Acá también debo colocar operarios, horas, unidades. Por eso dice, si se quiere ensamblar 200 unidades, el 200 va abajo porque son las unidades que se quieren ensamblar, con el mismo rendimiento, ¿cuántas horas se necesitan? Entonces las horas, ¿cuánto se necesitan? Con el mismo número de operarios. En este caso, los operarios se mantienen, sigue siendo 4. Hubiese sido interesante si es que nos hubiesen puesto otra cantidad de operarios, ¿ya? Para que vean la efectividad de todo esto, ¿no? Pero acá se mantiene la misma cantidad de operarios. Listo. Y ahora simplemente operamos, ¿ya? Acá, por ejemplo, se puede ir simplificando. Este 4 con este 4 se puede ir simplificando. Y acá, por ejemplo, queda 6 con 120, que también se puede simplificar, pero lo voy dejando. 6 entre 120. Y en este lado solamente quedaría x entre 200. Y ahí ya se puede hacer la multiplicación en aspa, ¿no? 6 entre 120 igual a x entre 200. Multiplicación en aspa sería 6 por 200. Voy a hacerlo. 6 por 200, luego colocaré los resultados. Y 120 se multiplica por x. Bueno, 6 por 200 es 1200. Y 1200 entre 120 quedaría 10. 10 igual a x. Por lo tanto, x es 10. Pero x era la cantidad de horas. Entonces simplemente rematamos con una respuesta diciendo 10 horas. Listo. Y esa sería la respuesta final. Bien, entonces, espero que algo de aquí se rescate, porque está muy interesante este problema. Trabaja con 3 magnitudes, operarios, horas, unidades, solamente que aquí han mantenido constante la cantidad de operarios, ¿no? Aquí eran 4 operarios, acá seguían los mismos 4 operarios, por eso se elimina. Pero hay problemas donde te dicen, ¿no? O acá son 6 operarios o 3 operarios y ya el problema cambia. ¿Bien? Entonces, espero que se haya comprendido la explicación de este problemita, cómo es que se generan o cómo es que se relacionan las magnitudes cuando son directas o inversas entre sí. Acá se reparten 1260 soles entre 3 trabajadores. Ya, listo, profe. Entonces repártele en 3 partes, pues. Pero es probable que no sea partes iguales. En forma proporcional a las horas que trabajaron. Ah, ok, mira. Dice, mira, ¿sabes qué? Esto es el bono de 1260 muy aparte de nuestro sueldo.
pero lo vamos a repartir en forma proporcional a las horas que trabajamos. Entonces, obviamente va a haber un trabajador que ha laborado 12 horas, otro trabajó 18 horas y C trabajó solamente 10 horas. Obviamente, el que trabajó más horas le corresponde más parte y el que trabajó menos horas le corresponde menos parte. Por eso es la pregunta: ¿cuánto dinero recibe cada uno? Justicia ante todo. Si bien es cierto, son 3 trabajadores, pero unos de ellos trabajaron más horas. Entonces, él le corresponde más parte. De estos 1260 le corresponde más. Así que, estimados estudiantes, vamos a hacer un reparto. A, B y C dicen lo siguiente. A trabajó 12 horas, B trabajó 18 horas y C solamente trabajó 10 horas. Esto lo multiplicamos por una constante. A esa constante se le conoce como la constante de reparto. Y esto te va a parecer que ya hemos visto. Por eso te decía un problemita anterior que hemos hecho parecido a esto, pero no se trataba de reparto. Pero si sumamos cada una de las partes que va a recibir ellos, me tiene que ser igual a 1260, que es la parte total que se va a repartir. Entonces, aquí la ecuación sería bien sencilla. Aquí sí le voy a hacer directo. 12K más 18K son 30K y más 10K serían 40K. 40K es igual a 1260. Entonces K es igual. Vamos a dividir 1260 entre 40. A ver, 1260 entre 40. Resultado, 31,5. 31,5. Entonces, si la constante de reparto es 31,5, con eso es suficiente para averiguar cuánto le corresponde a cada uno. Esto ya hemos visto en problemas anteriores, solo que tiene otra presentación. La cantidad de horas trabajadas, el dinero que se tienen que repartir, siendo proporcional a las horas que trabajaron. Entonces, ¿cuánto recibe cada uno? Eso lo vamos a averiguar acá. Simplemente, como la K es 31,5, significa que a todo lo multiplico por 31,5. Ya está. Bien, y esto va a estar sencillo, solamente agarrar una calculadora y multiplicar. Por favor, les voy a pedir, a ver, ustedes me pueden ayudar acá. Esa es una solicitud de ayuda. Ayúdenme, por favor, multiplicando 12 por 31,5, 18 por 31,5. El último sí lo hago. 10 por 31,5 sería 315. Esa sí me la sé. De acá también, pero, a ver, nos ayudamos todos. El primero es 378. El primero es 378. El segundo, 567. 567. 500. 567. 567. Listo. Y el último, obviamente, 315. Y ahora sí, este sí es un reparto justo, pues. Porque el que trabajó más horas, efectivamente le corresponde más parte. Y el que trabajó menos horas, menos parte. Bien, esto se utiliza mucho en el momento de hacer reparticiones. A veces hay socios. Socios. Mira, ve, el socio A dice yo pongo 5.000 soles. El socio B dice yo pongo 13.000 soles. El socio C dice yo pongo 20.000 soles. Todo suma. Pero cuando viene la repartija de las ganancias, obviamente que el socio que aportó más recibirá, le corresponde más parte de esas ganancias y al que aportó menos le corresponde menos parte. Entonces, este tipo de proceso se utiliza justamente para repartos y no es muy complicado. Bien, listo, tómele una captura por favor si es que consideras que te pueda servir. Seguimos. 11, 12, creo que son hasta 20. Bueno, tenemos una jornada bastante larga con puros problemas, pero hasta ahora yo los veo interesantes los problemas. A ver, en un taller de costura, 5 operarias elaboran 120 prendas en 8 horas de trabajo.
¿Cuántas prendas podrán elaborar 3 operarias? Mira, aquí le cambiaron las operarias, trabajando 10 horas con la misma eficiencia. Este problema se va a resolver con un diseño similar al de acá. Solamente que aquí mantenieron la cantidad de operarios. Pero aquí la cantidad de operarios cambia. Entonces nos va a servir esto muchísimo porque nos va a reforzar lo que expliqué por ahí si a alguien no le quedó claro, ¿no? Bueno, en este problema hablan de operarias, ¿ya? Hablan también de prendas, cuántas prendas hacen las operarias, prendas, y hablan de las horas de trabajo que han estado trabajando, bueno, las horas de trabajo en general, ¿no? Ahora, esto lo voy a hacer de forma abreviada. Mientras más operarias se contraten, esto va a ayudar a producir más prendas. Más operarias, más prendas. Significa que las operarias y las prendas son directamente proporcionales. Y prendas con horas, lo mismo. Mientras más prendas tengan que, producir las operarias, esto le implica más consumo de horas, requiere más horas. Nuevamente tenemos este tipo de expresión. Bien, entonces quiere decir que operarias se dividen entre prendas y prendas se dividen entre horas. Pero del problema anterior ya sabemos que cuando tengamos así, al final se termina multiplicando, las horas se termina multiplicando con las operarias. Eso significa que estas son inversamente proporcionales. Mira, le agregamos una cosita más. Porque recuerda que cuando se multiplican son inversas y cuando se dividen son directas. Entonces, quiere decir que las operarias o la cantidad de operarias, ¿ya?, se tiene que multiplicar por la cantidad de horas que trabajan y se tiene que dividir sobre la producción que ellas realizan, que en este caso son la cantidad de prendas, y eso tiene que ser una constante. Siguiendo el patrón del problema anterior, se dijo que se hacía esto pero 2 veces, porque es una proporción. Acá multiplicando operarias con las horas y sus prendas, acá también operarias con las horas y sus prendas. Llenamos datos. Al inicio eran 5 operarias. Ellas se lograron 120 prendas. No, perdón, estoy colocando mal las prendas porque las prendas se coloca abajo. Disculpen el error. 120 prendas. Y lo hicieron en 8 horas de trabajo. Aquí se colocan las horas. Operarias, horas y las prendas que hicieron. Ahora nos preguntan, ¿cuántas prendas? Como las prendas se colocan abajo, la X coloca abajo. ¿Cuántas prendas? Podrán elaborar 3 operarias. Acá se colocan las operarias y aquí las horas. Trabajando 10 horas. Fíjate, esta sería la estructura estimada estudiante, ¿ya? Sería 5 operarias, 8 horas, 120 prendas. 3 operarias, 10 horas y quiero saber cuántas prendas. Bien. Lo hacemos simple. Acá 5 por 8 es 40. 5 por 8 es 40. 40 sobre 120 es igual. Y acá también, para hacerlo simple nada más, acá sería 30 sobre X. Luego multiplicamos en aspa y el resto es historia. ¿Ya? Multiplicando en aspa sería 40X es igual a 120 por 30. Habilidad matemática. 120 se puede dividir entre 40 y queda 3. Entonces X sería igual a 3 por 30, 90. ¿Pero qué era la X? La X está ocupando el lugar de las prendas. Entonces quiere decir que esas operarias van a poder producir 90 prendas. Ahí lo tienes. Ya está. Bien, espero que se haya entendido y sobre todo que haya servido de refuerzo al caso anterior, ¿no? Aquí también, solo que aquí se construyó paso por paso, ¿no? Operarios se entre unidades y unidades sobre horas, pero horas al final terminan multiplicándose con operarios. Eso significa que queda esta estructura, ¿no? Solo que aquí ya se ha abreviado eso.
Siguiente. Una mezcla para alinear motores se prepara combinando aceite A, aceite B, en razón de 3:2. Si se tiene 15 litros de aceite A, ¿cuántos litros de aceite B se necesita? Bueno, eso sí está demasiado sencillo, ¿no? Demasiado. Bueno, el aceite A y el aceite B están en razón de 3:2. Recuerdan que esto es como una forma de escala. Entonces quiere decir que están en razón de 3:2. Y esto tiene que ser igual a... A es la cantidad de aceite, ¿no? Pero vamos leyendo, a ver. Una mezcla para alinear motores se prepara combinando aceites A y aceite B en razón de 3:2. Ahí estamos. Y acá dice, si se tiene 15 litros del aceite A se van a necesitar 15 litros. ¿Cuántos litros del aceite B? El aceite B, ¿cuántos litros? Mira, qué fácil. ¿Ya? Entonces, 3 del A, 2 del B. 15 del A, no se sabe del B. Multiplicando en aspa, ¿ya? Bastante sencillo, sería 3x. Y acá puedo multiplicar de frente, ¿no? 2 por 15, 30. Y acá también sería simplemente 10. 10 litros, ¿no? Porque es la cantidad. Pero una respuesta más contundente sería 10 litros. ¿Pero de qué? De aceite del tipo B. Ya está. Listo. Ahí lo tenemos. Bien, entonces muy básico este problemita. Me daban la proporción en la que utilizaban el aceite A y el aceite B. Estaba en razón de 3:2. Y solamente he formado una proporción con ello y ya está resuelto. ¿Ya? Bastante básico entonces. Pasemos ahora. Vamos a ver el tiempo. Todavía tenemos para un par más. A ver. Dos ciudades A y B están representadas en un plano a escala de 1 a 500.000. Eso por lo menos debe ser un país europeo con un país americano aproximadamente, porque la escala es muy alta. Puede ser, o quizás estoy exagerando. Si en el plano la distancia entre ellas es de 6,4 centímetros, ¿cuál es la distancia real entre dichas ciudades en kilómetros? Bueno, esto ya prácticamente es un problema repetido, dado que hemos visto un problema muy similar, ¿ya? Solo que aquí lo vamos a abreviar, ¿ya? Dado que ya tenemos experiencia en esto, ¿no? Arriba se coloca plano, abajo se coloca realidad, a su costado se coloca la escala. En este caso, la escala es de 1 a 500.000, ¿ya? Es la escala. Bien, y a su costado se coloca las medidas ofrecidas en el problema. En el problema dice, si en el plano la distancia entre ellas es de 6,4 centímetros, en el plano, o sea acá 6,4 es en el plano. ¿Cuál es la distancia real? Pero nos dicen la distancia en kilómetros. También hemos visto ya un problemita similar anteriormente. Simplemente colocamos 1 por x es x y multiplicaríamos 6.4 por 500.000. Queda 3.200.000, ¿no? Es 3.200.000. Pero como por ahí recuerdan, esto está en centímetros. Pero asimismo también si se recuerdan del problema anterior, que para convertir centímetros a kilómetros, basta con dividir entre 100.000. Y dividir entre 100.000 de manera práctica sería quitarle 5 ceros. Y acá justo tiene 5 ceros. Entonces x sería 32, pero kilómetros. Ya está resuelto. Significa, mire, exageré cuando dije de que esto quizás se trata de un país europeo con un país americano. Fue mala mi interpretación porque la distancia real es 32 kilómetros. 32 kilómetros tranquilamente es la distancia entre dos ciudades muy cercanas, ¿no? Dos pueblos cercanos, 32 kilómetros. No es mucho. Bien, acá quizás también yo a la vista nada más lo veo que está sencillo. Dice, en una obra de construcción, el costo de los materiales, cemento, arena y ladrillo se reparte en la razón de 4:3:2.
Si el costo total de los materiales es 18.000 soles, ¿cuánto se invierte en cada tipo? Entonces, si bien es cierto, se utiliza cemento, se utiliza arena y se utiliza ladrillo para hacer la construcción. Pero la razón es de 4, 3 y 2. No olvidarse de que esto se recomienda multiplicarle por una constante, y esa constante es la constante de proporción. Pero si mezclo el cemento, la arena y el ladrillo, esto vendría a ser los gastos generados por la compra de estos materiales. Esta suma total, que vendría a ser 4K más 3K son 7K más 2K serían 9K, esta suma total tiene que ser igual al total de dinero que se va a invertir, que son 18.000. Aquí nada más se deduce que 18.000 entre 9 es 2.000. Listo. Entonces, si tenemos cada 2.000 y la pregunta es ¿cuánto se invierte en cada uno? Entonces, mega básico este problemita, ya en extremo. Simplemente multiplicaremos por 2.000 y fin de esta historia, ¿ya? A todo multiplicamos por 2.000 y se acabó. Entonces, de esa manera vamos a ver cuánto le corresponde de estos 18.000 soles, cuánto le corresponde para el cemento, cuánto para la arena y cuánto para el ladrillo. Para el cemento debo separar 8.000 soles. Para la arena debo separar 6.000 soles. Y para los ladrillos, 4.000 soles. Listo. Se acabó. Bien, tomamos la captura de pantalla. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Son ya creo que 20 problemas, pero ya estamos en la 14, o sea que dejaremos para el siguiente bloque una cantidad mínima. 6 problemitas creo que van a quedar para el siguiente bloque. Ya está. Bien, entonces guardamos esto y me imagino, quizás me equivoque, pero me imagino que hay algunos que no han registrado su existencia al inicio de la clase. Ya, si fuera el caso, voy a volver a llamar solo a los que tengo acá en blanco. A ellos les voy a volver a llamar, ¿ya? Los demás que ya marcaron, simplemente ya pueden tomar su descanso. A ver, Elizabeth Borda, ¿se encuentra? Elizabeth Borda, no está. Jade Cárdenas, tampoco. Patrick Carguapoma, sí lo veo conectado a Patrick Carguapoma. Patrick Carguapoma, no está respondiendo. Richard del Carpio, Harumi García, Presente, profesor. muy bien. Guevara, está. Silvana López, tampoco. Miguel Loyola, tampoco. Miguel Morales, tampoco. Michael Quispe, tampoco. Gilmer Salas, tampoco está. Ronaldo Sierra, tampoco está. Debra Sosa, no está. Jonathan Torrejón, tampoco está. Carmen Toledo, tampoco. Esteban Vázquez, tampoco. Alesia Velázquez, tampoco. Y Jenny Yupanqui, Presente. tampoco. ¿Quién? Hola, Velázquez. Alesia. Buenas noches, profesor. Listo, ya está, casi le pongo falta. Ok, bien, ahora sí, nos vamos a la pausa de siempre, de 15 minutitos y retomamos con muchas energías para el siguiente bloque. Veo que hay muy pocos estudiantes, a ver si la delegada o el delegado me apoya ahí escribiendo en el chat del WhatsApp, indicando de por qué no están conectados los demás estudiantes, ¿ah? Bien, bueno, ahí nos vemos en 15 minutos.